Si hace un mes el mercado esperaba un crecimiento anual de 2,5% para la economía nacional, esta vez la encuesta de expectativas económicas proyectó una expansión de apenas 2%. Queremos analizar este panorama que se ajusta cada vez más a la baja y para eso nos acompaña Luis Felipe Alarcón, economista de Euroamérica. Muchas gracias por acompañarnos aquí en la entrevista de Agenda Económica. Gracias a ustedes por la invitación. Entonces, partamos con las razones. ¿A qué se debe esta reducción en la proyección? Bueno, yo creo que era bastante esperable, especialmente a la luz de lo que publicó el Banco Central la semana pasada en su IPOM, donde por supuesto el centro del rango de proyección está justo en 2%. Las razones, entonces. Bueno, ¿a qué se debe esto? Más que nada, si uno revisa los últimos meses, la acumulación de crecimiento del año, o sea, es bastante reducida. Por lo tanto, alcanzar un crecimiento de 2,5, 3%, que era un poco lo que se creía hace algún tiempo, era prácticamente imposible. De hecho, incluso no va a ser relativamente fácil alcanzar el 2% este año, dado lo deprimido que estamos viendo, especialmente el consumo en lo último. ¿Hay sectores que salen más perjudicados que otros? ¿Que están más perjudicados que otros, que tendrían más problemas para aportar en la productividad, justamente? O sea, por lo menos por el lado de lo que es la demanda, inversión claramente no se le ve ni siquiera algún atisbo de recuperación. Uno de esos indicadores líderes, como lo es las importaciones de bienes de capital, la verdad que se mantiene un ritmo de contracción prácticamente similar al de los últimos 3 meses, incluso con caídas en 2 dígitos respecto del mismo periodo del año pasado. Y también si uno ve las encuestas expectativas, el IMSE, que es la encuesta a los inversionistas, también sumamente pesimista en un sector especialmente liderado por lo que es la construcción. Ahora, por el lado del consumo, que ha sido un poco la última pieza de la desaceleración, que fue lo que más tardó en plegarse, muy en línea también con un mercado laboral que se veía bastante robusto hasta hace no mucho, ya también da claras muestras de desaceleración. Ahora, especialmente esto a través de lo que es la venta de bienes durables. El mejor ejemplo son las ventas de automóviles, cual si bien en la cifra que publicó hoy día ANAC da cuenta de un crecimiento, pero en el acumulado del año claramente hay una contracción respecto de las ventas del mismo periodo del año anterior, y eso por supuesto responde a 2 cosas. Uno, que se ha incrementado el precio por transmisión del mayor tipo de cambio, por supuesto todos los autos son importados, están afectos al dólar, y 2, expectativas de los consumidores que ya empiezan un poco a verse ciertas restricciones en lo que es el mercado laboral y por tanto al momento de adquirir un bien durable como los automóviles, que requiere financiamiento, lo piensa 2 o 3 veces en el sentido de si va a poder hacer frente a un crédito de esas características. Ya que hablamos de consumo para todos quienes nos están viendo, ¿es momento de embarcarse con un crédito o depende del sector? Bueno, muy en línea con lo que digo, va a depender mucho de cuál es la visión del consumidor respecto de la estabilidad laboral. Ahora, si uno ve, por lo menos por lo que son las condiciones de financiamiento, claramente si uno piensa en lo que es bienes inmobiliarios o vivienda, es un muy buen momento, las tasas están en mínimos históricos. Ahora, los precios no son tan atractivos como lo eran tal vez algunos años atrás. Todos sabemos que los precios del sector de vivienda lo único que han hecho es subir. Más encima se viene el tema del IVA, y eso también explica por qué hay mucha venta en verde y en blanco este minuto. De hecho, la gente dirigentes del sector inmobiliario han dado cuenta de este fenómeno, lo cual obviamente es reflejo de que mucha gente está pensando en adquirirlos ahora antes de que suban. ¿Qué hace falta entonces para reactivar la productividad? ¿Se habla de mayor tecnología? Bueno, son varias cosas. Uno, por supuesto, muy cruzado con el tema educacional. Claramente hay brechas que hay que llenar bastante importante, capacitación, y no solamente capacitación a nivel técnico, sino que también lo que es formación integral de las personas desde el inicio. O sea, no hay que ser muy erudito para darse cuenta que al comparar con otros países desarrollados o con el mismo nivel de desarrollo que entre nosotros, nos queda bastante por hacer. Y lo otro también es el tema bien tocado en estos días, bien hablado, que es el tema de los cuellos botellos que está generando el tema energético. O sea, seguimos con costos de energía muy, muy altos, y por supuesto eso merma lo que es la productividad, merma lo que es la capacidad de inversión hacia adelante, y es por supuesto un tema que hay que seguir trabajándose, especialmente si queremos tener una reactivación más robusta de la que probablemente vamos a tener. ¿Es la infraestructura también otro tema que hay que prestar atención? Por supuesto, sin ser un experto y viendo a los analistas del sector, algunos hablan que incluso hay un déficit de cerca de 100.000 millones de dólares en lo que es infraestructura. Y eso, por supuesto, dadas esas cifras, uno puede imaginarse que también es un tema que hay que mejorarse. Y más aún, en el contexto en que estamos, es una muy buena oportunidad para el gobierno para echar adelante este tipo de proyectos, especialmente en un momento donde, si por una parte la FED está restringiendo liquidez, vemos un boom de liquidez por el lado
de Europa, y eso por supuesto va a implicar que va a haber capitales bastante frescos y disponibles para venir e invertir en ese tipo de sectores. ¿Por qué la minería es uno de los sectores con mayores pérdidas y la gran industria? ¿Cómo es que sucede En eso? términos de productividad. Exacto. Bueno, básicamente es el tema eléctrico. El tema eléctrico, si en algún minuto fue también la mano de obra, que estuvo muy cara en su minuto, ya es un tema que empieza a quedar un poco atrás por las razones que todos sabemos, y el tema eléctrico es el que sigue primando, especialmente en el sector del norte grande. ¿Podría afectar esta reducción al presupuesto fiscal? Bueno, ya algo de eso hemos visto en términos de los ingresos. Los ingresos no solamente se han visto mermados este año porque hay menos IVA y menos impuestos a la renta por razones obvias de menor avance económico. Luego también los aportes de Codelco y los aportes del royalty de la minería privada también se han visto bastante reducidos, y eso en un contexto bastante benigno, por decirlo de algún modo, desde el punto de vista del precio del cobre, el cual, si hacemos un poco de memoria, mucha gente pensaba a principios de año que con suerte íbamos a tener un precio promedio del 2,9, estamos acumulando un 3,14. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Por el lado de los costos. Y es sabido por lo menos que a nivel de la minera estatal, Codelco, los costos están bastante difíciles de controlar en este minuto. Y en este escenario, entonces, la divisa, el tipo de cambio, ¿cuál sería el mejor escenario que podríamos esperar? Bueno, lógicamente, en un escenario de desaceleración y de baja de tasas como el que estamos viendo hoy, lo natural es que la moneda se deprecie. Y eso, por supuesto, para el sector industrial es bastante positivo. Una respuesta ya en ese sentido la estamos viendo especialmente en el sector alimenticio, como por ejemplo son los salmones y el sector de vitivinícola, que están en el fondo teniendo niveles de exportación y niveles de venta bastante importantes, también de la mano de un mundo desarrollado que se recupera. Pero por otra parte, cuando tú tienes un alza abrupta bastante importante por el lado del tipo de cambio, en el corto plazo podríamos ver incluso algún efecto contractivo, especialmente por el lado de consumo. ¿Cuáles son las señales entonces que deberíamos esperar o que sería mejor recibir por parte del gobierno en términos quizás de balance estructural? Bueno, con lo que se dio a conocer recientemente, que en el fondo es un PIB potencial que cae del 4.8 al 4.3, y un precio promedio del cobre a largo plazo que se sube de 3.04 a 3.07, más o menos en términos de ingresos estructurales son menores ingresos efectivamente estructurales, pero eso no quiere decir que se va a contraer el nivel de gasto público, dado que va a depender también de cuál va a ser el objetivo de déficit para el próximo año o por el contrario, si no va a haber déficit. Por tanto, ahí hay una manija también, en el fondo, que el gobierno tiene para ajustar cuál es el nivel de gasto deseado para el próximo año. Ahora, todo esto en un contexto donde la promesa de campaña, la promesa electoral que se hizo es alcanzar un balance estructural hacia el final del periodo del actual gobierno. Ahora, los caminos para llegar a eso pueden ser bastante variados. Y por último, las señales desde el Banco Central. ¿Cuál sería el mejor escenario de la tasa? ¿Mantenerla o definitivamente ir a la baja? Yo creo que el central debe seguir con su convicción de que esta mayor inflación que estamos viendo hoy es un efecto transitorio, que incluso ha tenido una especie de repechaje en el último mes. Todos sabemos que el IPC de agosto superó las expectativas, muy linkeado con esta nueva reaceleración en la depreciación del peso. Pero dada la actual situación, yo estoy convencido, y me imagino que el Banco Central también, que al final lo que va a primar sobre el nivel de precios va a ser la desaceleración. Por lo tanto, independiente del camino que haga hacia adelante, yo creo que no hay otro camino que seguir bajando la tasa. Puede ser más moderado o menos moderado, ahí eso probablemente lo va a tener que calibrar de mejor manera el Consejo del Banco y también viendo cómo vienen las cifras. Por eso yo me inclino para la reunión de mañana y por supuesto la mayoría del mercado también está viendo lo mismo, con un recorte de 25 puntos, pensando un poco más, o mejor dicho, privilegiando un poco más lo que es la economía y tal vez dejando un poco más de lado lo que es la inflación. Ahora, por lo mismo, y si uno piensa en la próxima reunión, que es octubre, ya ahí el Banco Central y el mercado van a conocer el IPC de septiembre, el cual, como todos sabemos, tradicionalmente es bastante elevado. Ahora, habiendo dicho eso, lo más probable, y por factores de tipo de cambio, por factores de cambios estacionales y también influido por algunos factores, valga la redundancia, de la reforma tributaria, podríamos ver perfectamente un IPC en torno al 0,6, incluso el 0,7. Ahora, viene la pregunta si será lo correcto, será lo razonable bajar nuevamente la tasa en esa reunión, o hacer una pausa y esperar un mejor terreno y esperar, por ejemplo, al mes de noviembre. Con esta entrevista, entonces, terminamos Agenda Económica. Agradecemos la presencia de Luis Felipe Alarcón, economista en jefe de Euroamérica. Los invito, entonces, a seguir en compañía de CNN Chile.